Buenas tardes, buenas noches compañeros y docentes que nos estén viendo. Hoy me tocó hablar sobre la importancia de la botánica junto con mis compañeros. Yo comenzaré con describir qué es la botánica. La botánica es la rama de la biología que se encarga del estudio de las plantas y los vegetales. Los describe de manera que se pueda representar su morfología, modo de reproducción, distribución, aspectos principales, etcétera, etcétera. Eh, hasta el cultivo para el consumo humano. Hay dos ramas de la botánica que podemos separarlo de esta manera, que es la botánica pura, que se ve desde un punto teórico, que aplica el conocimiento previo que se ha tenido a lo largo de los años que se ha visto, y se centra más en su morfología de los vegetales y plantas que se han estudiado. La botánica aplicada considera en el estudio los fines prácticos, cuyas investigaciones están al servicio de la tecnología agraria, forestal y farmacéutica. Interactúa en los ecosistemas para mantener el equilibrio y su aplicación. La botánica aplicada se encarga más en, en todo lo que se llega a consumir para el humano. Buen día, yo les voy a hablar sobre la botánica cumpliendo funciones importantes para el desarrollo evolutivo. Como primer punto tenemos la comprensión de la biodiversidad y esto se debe gracias al trabajo realizado por todos los botánicos alrededor del mundo. Con este trabajo se pueden conocer especies que vivieron en otras eras geológicas y a partir de ello se puede hacer una reconstrucción floral local, nacional y mundial. El segundo punto nos habla sobre la optimización de los cultivos y este habla sobre la importancia que tiene la identificación de las especies vegetales y asimismo también la importancia que tiene conocer su información genética, puesto que es de gran ayuda para el manejo adecuado de nuestro cultivo. El tercer punto nos habla sobre la conservación de los ecosistemas y este habla sobre conocer las formas de interacción entre las especies y hacer evaluaciones sobre el riesgo de extinción de la flora y de igual forma acelerar acciones de preservación. Y el cuarto y último punto nos habla sobre mejorar los medios de vida. La botánica nos ayuda a aportar información útil para la producción de remedios, cosméticos, productos agropecuarios, energía y materiales de construcción. Ok, en diapositivas anteriores un compañero mencionó lo que es la botánica pura. En esta se divide en tres ramas, las cuales voy a explicar lo más breve posible. La primera es la general, donde se encuentra la fisiología, donde aquí se va a estudiar lo que son las funciones de las plantas. También está la genética, donde, como podemos imaginar, se va a estudiar los mecanismos de la herencia o ya bien la reproducción de estas. También está la etología y la ecología, que son un poco parecidas porque van a estudiar lo que son las adaptaciones en el medio ambiente de estas o la respuesta que se pueda tener de estas en el ambiente. O también, en el caso de la ecología, en cómo se puedan relacionar con otros seres vivos. También está la sociología, que va a estudiar lo que son las comunidades vegetales, la evolución, que este se va a ocupar del estudio de los cambios graduales de hereditarios o todo lo que tenga que ver con la selección natural. La filogenia y la fitopatología la vimos en clase. La filogenia va a estudiar lo que es la evolución y los parentescos que tengan ciertas especies. La fitopatología, como su nombre lo dice, va a estudiar pues enfermedades que tengan las plantas o las causas que lleguen a dar estas enfermedades. Bueno, como segundo rama tenemos la morfología, donde se encuentra la citología, donde vamos a estudiar las células. También está la histología, donde se van a estudiar los tejidos de las plantas, la palinología, donde se estudia el polen y las esporas, la ornografía, se van a estudiar los órganos de las plantas, y la embriología, pues a los embriones.
Luego tenemos al tercer grupo, donde se llama específica, donde tenemos a la sistemática, que va a tratar de la identificación, las nomenclaturas y clasificaciones y las especies. Tenemos también a la fitogeografía, como su nombre lo dice, la ubicación geográfica de las plantas. La paleobotánica, que va a estudiar lo que son los fósiles vegetales. Y la botánica molecular, donde busca que podamos entender la forma en la que las moléculas actúan entre sí, el cómo se sintetizan las proteínas, o cuáles son los genes y cómo actúan estos en los vegetales. También puse un cuadrito rosa en esta presentación donde se puede ver que está farmacéutica, que va a ser donde se estudian em, eh, donde se Dentro de la botánica también podremos encontrar diversas disciplinas derivadas, las cuales ayudan en la especialización del conocimiento, ya sea que hablemos de ramas generales como la fisiología, que nos ayuda a estudiar los procesos metabólicos de las plantas, la ecología, que estudia la distribución geográfica en los distintos ecosistemas terrestres y las relaciones interespecíficas de las plantas, o la fitopatología, cuyo objetivo es el diagnóstico y control de las enfermedades de las plantas. Además, disciplinas como la citología, la histología o la palinología nos ayudarán a comprender de manera más profunda los componentes y características morfológicos de una planta, pudiendo funcionar estos conocimientos como las bases de otras áreas de estudios aplicados, como pueden ser la farmacéutica, la agricultura, la ingeniería forestal o la botánica industrial, siendo todas ellas ramas de interés económico y social de importancia para el ser humano. Por último, las disciplinas específicas como la sistemática o la botánica molecular nos proveen de herramientas de categorización útiles para hacer sentido de toda la compleja diversidad botánica que hay en nuestro planeta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván y yo les voy a hablar sobre la farmacobotánica. Bueno, la farmacobotánica es la ciencia que estudia las plantas desde diversos enfoques, ya sea la botánica pura o la botánica aplicada. La botánica pura estudia las plantas desde un enfoque teórico, desde los aspectos de taxonomía y también fisiología y su citogenética de los vegetales. La botánica aplicada está basada en lo anterior dicho y también considera los usos prácticos que se le puede dar a las plantas para lograr una adecuada utilización, ya sea el fin que se le quiera dar, es decir, en este caso sería la elaboración de medicamentos para el ser humano. Ahora, la farmacobotánica en las farmacias. Bueno, primero tenemos que conocer las características morfológicas anatómicas de los especímenes que vamos a manejar, conocer la diversidad vegetal, su organización y su reproducción. Es decir, que si se va a manejar una planta, se puede manejar de dos formas: extraer solo las partes que vamos a necesitar o extraer toda la planta, llevarla a laboratorios y mantenerla viva para seguir extrayendo los químicos que vamos a necesitar de ella. Con conocer la diversidad, eso quiere decir que vamos a estudiar las diferentes familias que tiene, su organización, para así saber si hay plantas parecidas o derivadas de ella que pueden ser utilizadas para la misma elaboración de medicamentos. Y su reproducción, esto es lo que significa si es factible para nosotros tenerla y qué tan beneficioso es crear la medicina a través de esa planta, ya que a lo mejor tiene un tiempo de vida muy corto o su tiempo de vida es demasiado lento. Entonces ahí es donde el estudio de la planta nos dirá si es conveniente o no elaborar medicamentos a través de esa planta. Entre las tareas del profesional farmacéutico está el conocimiento del uso de las plantas medicinales, de los beneficios, de los riesgos asociados en la aplicación inadecuada del medicamento. Y aquí un ejemplo muy simple. Todos conocemos el mal de Parkinson. Sabemos que es una enfermedad que daña al sistema nervioso y a los músculos causando espasmos involuntarios. Entonces, en Estados Unidos se ha descubierto que si se manejan a esos pacientes con una pequeña dosis de cannabis, ya sea en aceite o fumándola, los pacientes logran mantener sus movimientos más controlados y de esta forma poder tener un día a día normal. Pero aquí es donde los farmacéuticos, si quisieran elaborar medicamento a través de ella, tendrían que establecer un estudio donde los pacientes no lleguen a abusar de ella con una sobredosis de medicamento. Hola, yo soy Ana Cristina Herrera Luna y
les hablaré del último tema, que es botánica criminal o botánica forense. Esta es la aplicación de la ciencia de la flora a las investigaciones penales. ¿Qué significa que esto? Que tiene relación acerca de los acontecimientos ilegales que se puedan suscitar en la sociedad. Generalmente esta está incorporada con muchas semidisciplinas, ya que es una ciencia relativamente nueva. Tenemos la palinología, que es el estudio del polen. La dendrocronología es el estudio de los anillos de los crecimientos, los anillos de crecimiento que tienen los árboles. La limnología es el estudio de los ambientes marinos, generalmente las cosas que suceden cerca del agua, relativamente en el agua o en algún cuerpo de agua. La sistemática es la clasificación de las plantas. Esta nos ayuda a identificar los diferentes tipos de plantas. Y la ecología es el estudio de los ecosistemas junto con la biología molecular. La botánica criminal es la relación entre la evidencia y un delito. Generalmente somos lo contrario a los antropólogos forenses, porque los botánicos no nos centramos en los retos humanos, sino que generalmente vamos o van hacia los restos de plantas o series vegetales que quedaron alrededor de un crimen establecido. Por ejemplo, el polen es una sustancia similar al polvo que libera las plantas, y en esto las pruebas botánicas también se pueden utilizar para identificar fosas clandestinas. Tenemos también que las especies acuáticas pueden ser útiles dependiendo de la situación que se esté llevando y del lugar en donde se haya recreado el crimen. Y los árboles y las raíces son útiles para determinar cuánto tiempo ha transcurrido a partir de la muerte de una persona. Por ejemplo, podemos checar el tiempo de este individuo y podemos decir, ¿sabes qué? No ha pasado mucho, o generalmente ha pasado un tiempo prolongado desde que este cuerpo está aquí. Sin embargo, también podemos ver algunos límites respecto a la botánica forense, porque no generalmente vas a encontrar la respuesta en una planta o una hoja. Por ejemplo, el polen suele navegar por mucho tiempo y no exactamente el polen que se quedó al lado del crimen, es el polen que se necesita para recuperar información. En general serían los datos más importantes. Así que gracias.